poquito sobre mí. Yo soy abogada, soy también criminalista, para los que no están muy familiarizados con el tema de criminalística. No es que me especialice en derecho penal, sino que tengo una certificación ante la Secretaría del Trabajo para el análisis de cómo ocurren los siniestros o cómo ocurren ciertos delitos. Y tengo una maestría, un MBA y una maestría en Derecho Marítimo, especializado en el área de seguros y siniestros. Y en este momento estoy haciendo mi doctorado, todavía me falta, pero bueno, estoy en eso. Tengo alrededor de 13 años trabajando en temas de seguros, tanto desde la parte legal como abogada, como ajustadora de grandes daños. He tenido experiencia, afortunadamente, tanto en colisiones de embarcaciones, accidentes aéreos, explosiones, y bueno, pues constantemente me ha tocado estarme nutriendo en esta parte de responsabilidad civil. ¿Por qué les preguntaba si tienen un poquito de conocimiento de derecho de daños? Más que nada, creo que aquí a lo mejor van a pensar que hay un poquito de publicidad engañosa. Platiqué mucho sobre este tema con Alex para decidir el título de esta plática. En realidad no nos vamos a enfocar como tal en derechos, en responsabilidad civil. Sí vamos a tocar responsabilidad civil, pero desde otro enfoque, que es el enfoque de derecho de daños. Realmente esta plática debió de llamarse derecho de daños. Sin embargo, la realidad es que todavía no hay como mucho entendimiento de qué es derecho de daños, y probablemente si les poníamos que la plática iba a ser sobre derecho de daños, muchos no estarían aquí porque no hubieran entendido precisamente de qué íbamos a platicar. Entonces, sí vamos a tratar de derecho civil, responsabilidad civil, pero desde otro enfoque. Okay. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, perfecto. Aquí, bueno, como les comentaba, vamos a platicar de derecho de daños. Quisiera aprovechar que no estamos todavía tantos, iniciando con una pregunta muy básica. Si ustedes consideran que el corazón roto puede ser sujeto de indemnización. Denme un segundito porque en este momento tengo que estar agregando a las personas. Ya está. Listo. Perdónenme. Bueno, aquí uno se ríe y nada más. A nadie más no se les ocurre si puede ser sujeto de indemnización un corazón roto. ¿Puedo yo demandar a alguien porque me rompió el corazón? Bueno, si me permiten comentar. Sí, adelante. Muy bien, muchas gracias. Pues así como tal, un corazón roto es algo, desde mi punto de vista, es muy subjetivo. Efectivamente, el artículo 1916 del Código Civil para la Ciudad de México, federal y homólogos, establecen que el daño moral es una afectación a sentimientos, honor, decoro, y situaciones análogas que escapan de la cuestión objetiva para entrar a una cuestión de carácter subjetivo. Ahora, si la pregunta en concreto sería, ¿puedes asegurar un corazón roto? Mi respuesta sería no. Pero puedes demandar por una afectación a tus sentimientos, sí, siempre y cuando, y esto es muy importante, exista un efecto somático. Es decir, una cuestión de que por esa afectación a tus sentimientos se genere una consecuencia externa y que pueda ser verificable y comprobable. Un ejemplo muy sencillo que yo siempre pongo es que a un alumno en el cual su maestra le haga bullying, pues le generó un trauma al niño. Y ese niño, pues ya no va a querer ir a la escuela, va a bajar su rendimiento académico. Entonces, ¿eso puede ser indemnizable? Claro que sí, conforme a la ley. Obviamente hay que analizar el caso concreto.
No todo corazón roto se puede indemnizar, pero hay que estudiar el caso concreto. Reitero, es mi humilde opinión. De hecho, justamente una respuesta así era lo que estaba esperando. Incluso el caso que tocas es súper interesante. Probablemente al ratito se nos una compañera de Reino Unido que va a tratar de entrar aquí, con la que justamente hace un ratito estábamos platicando un caso muy similar a lo que tú describes. ¿Qué pasa si un niño que ha sufrido de bullying se muere a consecuencia de este bullying y la maestra no hizo nada y se dio cuenta? Es un tema complicado porque además tenemos que irnos al tema de jurisdicciones. Y aquí esto es lo que vamos a empezar a tratar. ¿Por qué he decidido que esto no es responsabilidad civil como tal? Porque la responsabilidad civil se queda corta. La responsabilidad civil generalmente, como se ha visto en México en la doctrina clásica, tienes que tener un daño material y cuantificable para que realmente puedas entrar a este análisis. ¿Qué trata el derecho de daños? El de derecho de daños se va a un punto más profundo, a este derecho humano que tenemos todos a ser indemnizados. Esto es algo que apenas está despegando en México, todavía está iniciando, pese a que esto empezó en 2011 y ya tenemos antecedentes desde 2013. Todavía vamos como pasito a pasito, pero es el futuro de la responsabilidad civil y sobre todo como agentes de seguros y como abogados tenemos la responsabilidad de entenderlo para poder permearlo y que los demás lo entiendan. Porque si nosotros no lo entendemos, pues nuestro cliente mucho menos, o bueno, en el caso de los que son agentes, o en el caso de los que somos abogados, si nosotros no lo entendemos, ellos mucho menos. Entonces, ¿a qué me refiero con el derecho de daños? Normalmente, bueno, como abogado, Omar, tú no me podrás dejar mentir. La responsabilidad civil se enseña en nuestro país como parte de una rama del derecho civil dentro del capítulo de obligaciones. ¿Qué pasa? En 2011 se hace una reforma constitucional en el artículo primero para incorporar el derecho a ser indemnizado dentro de la Constitución. Esto es algo que ya estaba desde hace muchos años por la Convención Americana de Derechos Humanos, pero no se tomaba en cuenta. ¿Qué pasaba? Si a mí me afectaban a mi honro, a mi decora, pues iba a ser casi imposible que yo tuviera un resarcimiento de ese daño. Y mucho más si no había un daño físico. Y si llegaba a lograr que me dieran una indemnización por daño moral o por, bueno, daños punitivos, eso era ni pensarlo, pero por daño moral, iban a ser cuantías muy pequeñas, que probablemente se las iba a comer el honorario del abogado y hasta flojera iba a dar hacerlo y al abogado hasta le iba a dar flojera porque se iban a llevar 7, 10 años por 40,000 pesos y el abogado iba a cobrar 35,000. Entonces, ¿qué pasaba? Sí existía en nuestra legislación el daño moral, pero era una ley muerta. Nadie la volteaba a ver. ¿Dónde sí se usaba muchísimo? Cuando la demanda se hacía en Estados Unidos con legislación mexicana, que pasa más seguido de lo que ustedes creen. Es muy común que se lleve a litigar a Texas, a Florida, y usen, ya entró Alejandro, perdón. Alejandro, ¿quieres comentarnos algo antes? Sí, Lindsay, gracias por dar esta valiosa información. Póngale especial atención porque ese es un tema de gran relevancia en cualquier ramo del derecho y en cualquier situación. Lindsay, ya no te interrumpo, continúa, ¿eh? Perfecto, muchas gracias. Parece que no era común, pero la realidad es que era muy común que se jalaran los casos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque demandar en Estados Unidos usando responsabilidad civil conforme a los artículos tanto del Código Civil de la Ciudad de México como del Código Civil Federal era una belleza, porque abrías una caja de Pandora para hacer unas indemnizaciones absurdamente grandes, porque ¿cómo valoras tú el daño a las emociones de una persona? Y bueno, si además nos vamos a que en Estados Unidos generalmente se odia a las aseguradoras y se está presentando la demanda ante un jurado, pues bueno, tenías una belleza para los abogados. ¿Qué empieza a suceder aquí en México? Cuando entra en 2011 esta modificación a la Constitución, se busca crear una nueva cultura donde se ponga la dignidad de las personas al centro de la responsabilidad civil.
ya no va a ser verlo desde el punto de vista de el daño físico solamente, sino el daño a la dignidad y el derecho humano que tenemos todos a que se nos resarza o recupere o restablezca lo más posible un daño. Por un par de años realmente no pasa nada, se hace esta modificación, nadie le da mucha importancia, hasta que tenemos un caso que se manejó de manera ejemplar. Al día de hoy se le llama el Amparo 30-2013. Les voy a contar un poquito de qué se trató. Si les interesa que más adelante hagamos una plática exclusiva de este caso, porque está lleno de muchísimos matices y muchísimos temas, se los voy a tratar de resumir lo más posible, pero si les interesa que entremos más a fondo, porque esto va a ser el parteaguas de la responsabilidad civil clásica en México a la nueva transición al derecho de daños. ¿Qué sucede en este caso? Se van unos chicos a Acapulco, en un hotel de una cadena, pues, bastante, podría considerarse lujosa. Se suben a un kayak, un chico y su novia, y desafortunadamente, el chico al caer al lago se electrocuta. Originalmente, pues conforme al derecho clásico, se juzga esto y hubo muchísimas negligencias por parte de la empresa. Sin embargo, nos vamos a enfocar ahorita al simple hecho de que no le habían dado mantenimiento a la bomba, y por no tener mantenimiento en la bomba, se electrifica el lago y esta persona fallece. Cuando se empieza a juzgar esto a la luz de la responsabilidad civil clásica, se fija una indemnización por 1 millón de pesos. ¿Qué pasa? Que traíamos el boom de la incorporación de los derechos humanos y esta modificación que estábamos teniendo respecto a la dignidad del hombre como punto central de la indemnización. Esta situación hace que la Suprema Corte de Justicia atraiga el caso y se hace una de las indemnizaciones ejemplares más relevantes que podemos tener en nuestro derecho al día de hoy y que van a entender ahora muchísimo de por qué las aseguradoras les están poniendo tantos bloqueos. La indemnización a la que se condenó a esta empresa fue 38 millones de pesos por daños punitivos. Nuestra primera sentencia de daños punitivos y ejemplares en el país. ¿Qué son daños punitivos y ejemplares? Que cometiste una negligencia tan grave que tengo que ponerte un daño y hacer una sentencia, no solamente para que resarzas el daño a la persona, también para que te duela tanto que no lo vuelvas a hacer y que seas un ejemplo para el resto de las empresas que puedan llegar a considerar hacer esto. Entonces, este caso en particular es súper importante, es un amparo muy denso. Si les interesa, podemos platicarlo después o en su tiempo libre, métanse a leerlo. Es realmente un tema muy, muy importante y podríamos decir que realmente es nuestro primer caso en derecho mexicano. Si bien hay otros, este es el más ejemplar que tenemos en cuanto a daños punitivos y a daño moral, donde revive esta ley muerta y se le da la vuelta para transitar de una responsabilidad civil clásica a un derecho de daños. ¿Qué regula el derecho de daños? La obligación de reparación de todos los daños sufridos que me produjo un tercero, siempre y cuando se manifiesten ciertas peculiaridades, como ya nos comentó nuestro compañero. En este caso que tenemos, pueden derivar o no derivar de un contrato. Para efectos de esta plática nos vamos a enfocar más en aquellos extracontractuales, es decir, los que no derivan de un contrato o que derivan de un contrato, pero el contrato es inmaterial o ajeno al daño. Por ejemplo, en el caso del hotel. ¿Qué pasa? Esta persona que falleció sí tenía una relación contractual contra el hotel, pero el fallecimiento fue inmaterial al contrato que tenían de prestación de servicios de hospedaje. Entonces,
sí puede llegar a cruzarse, pero es muy importante que no sea material tu contrato a lo que está sucediendo. Generalmente, en los casos de responsabilidad civil que vamos a estar tratando, lo más común es que las partes ni siquiera se conozcan y que no haya ninguna relación entre ellos. Ay, ¿qué pasó? Uno de los temas que más nos han engañado como abogados, creo que prácticamente a todos, es hacernos creer que nuestro derecho es un derecho simplemente romanista o civilista, o que tenemos una doctrina muy fija. La realidad es que México es uno de los países que tiene uno de los derechos más híbridos que existen en todo el mundo. Prácticamente todos son doctrinas importadas, y si nos vamos a este tema de derecho de daños y responsabilidad civil, es completamente, tomaron pedacitos y siguen tomando pedacitos de legislaciones de todo el mundo. ¿Por qué me voy a meter a esto? Muy importante. Porque esto nos va a ayudar a entender cómo está pensando el juzgador, cómo está pensando el legislador al momento de modificar los artículos o al momento de emitir una sentencia. Porque ellos al final del día, todos los días están metiéndose a ver estos torts, que serían los derechos de responsabilidad civil del derecho anglosajón. Y también están explorando un poquito de lo que pasa en Alemania, lo que pasa en otros sistemas jurídicos más avanzados que el de nosotros. Suena a lo mejor muy duro decir que son sistemas jurídicos más avanzados que el de nosotros, pero la realidad es esa. Ellos van 100 años adelante de nosotros, y si no entendemos esta parte, nos va a costar mucho entender por qué vamos como tan desfasados y tan atrás. Teniendo muy en mente que esto es una doctrina importada de la figura de common law, vamos a poder entender mejor por qué los juzgadores están empezando a tomar estas decisiones. Creo que esto puede, por ejemplo, como abogados, es muy duro, porque pues durante 5 años de tu carrera te están diciendo que somos un derecho romanista, germánico, que venimos completamente de la tradición civilista, y de repente pues te empiezas a enfrentar con la vida real y te das cuenta que no es así. Como agente de seguros todavía es más fuerte este golpe, porque al final del día prácticamente todas nuestras pólizas de seguros vienen y son copias y adaptaciones de pólizas del extranjero, generalmente de pólizas americanas o pólizas inglesas. Entonces, de repente hay muchas cosas que nosotros leemos en nuestras pólizas y no nos hacen sentido porque no embonan con nuestra legislación. ¿Por qué pasa esto? Porque nuestra legislación pues, va muchísimo más atrás que la póliza de seguros, que viene de un derecho inglés que ya está 100 años más adelantado. Sí, ¿Qué pasó, Alejandro? Como el término de acts of God, actos de Dios, en español simple, caso fortuito. Exacto, y cuando te lo traduce la póliza, te lo traducen como actos de Dios, y lo empiezas a leer y dices, bueno, o sea, yo entiendo que te refieres con acto de Dios, pero realmente, legalmente, no tiene sentido, y si tú lo quieres usar como una justificación, pues vas a tener muchos problemas. Es correcto. Bueno, ya he entendido como esta parte. También, bueno, quiero dejar como muy claro que este es un proceso que lleva muchísimas décadas. Como ahorita comentamos, este caso que fue ejemplar, este amparo, ocurrió en 2000, o sea, entre 2011 y 2013, que es la sentencia, y apenas ahorita estamos empezando a ver cómo está impactando en nuestro derecho. Entonces, la realidad es que no solamente vamos muy atrasados, también vamos muy lento. Pero esto es lo que dentro de 10 años, dentro de 5 años, dentro de 3 años, vamos a estar viendo día a día. Y nos va a ayudar a entender por qué las aseguradoras ya no me quieren cubrir daño moral, por qué las aseguradoras ya no me quieren cubrir daños punitivos, porque obviamente pues están abriéndose cajas de Pandora donde yo puedo valorar cuánto me va a costar que una persona pierda una pierna, pero yo no voy a poder valorar cuánto me va a costar que se muera la persona si se van por daños punitivos. Y si voy a tener que pagar 38 millones de dólares, bueno, peor, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quiero que se lleven cuando terminemos esta plática. Entender cómo está migrando la percepción básica de responsabilidad civil de México a este nuevo derecho de daños. Entender que a lo mejor los casos que yo voy a estar viendo todos los días hoy van a seguir siendo muy apegados a responsabilidad civil,
que la mayoría de los juzgadores probablemente todavía se van a tener a responsabilidad civil, pero poquito a poquito voy a empezar a ver más, que cada uno se está enfocando más al derecho de daños. Y también es nuestra responsabilidad como abogados y como agentes entender esto y ver que si a mi asegurado se le está juzgando conforme a responsabilidad civil clásica, poder yo decir, oye, no, pero es que también está esto. O si a la persona lesionada, que por ejemplo en el caso de nuestro compañero que pues, se dedica a demandar aseguradoras, poder yo salir y decir, sabes que no, o sea, esto pues no es correcto porque ya fue superado por estas situaciones. Ya no me puedes decir que me vas a dar 30,000 pesos de daño moral cuando mi daño moral es inmenso. Ahorita les voy a platicar otro caso muy interesante de daño moral donde se ve cómo ya no es lo mismo. En el tema... ¿Me permite un pequeño comentario nada más? Sí. Este tema que comenta del daño punitivo se me hace a mí muy interesante, tanto que lo he investigado más a nivel internacional. Yo me he enfocado mucho en la legislación española. Efectivamente, si una compañía aseguradora quiere amparar daño punitivo, lo puede hacer. Pero en España se ha determinado que una compañía aseguradora no puede y no debe de pagar el daño punitivo. ¿Por qué? Lo voy a explicar. El daño punitivo no va enfocado a la víctima. Primer punto. Jamás se enfoca en la víctima. Siempre se va a enfocar en el responsable. Como usted bien lo comentó, es un castigo ejemplar. ¿Y en dónde se castiga ejemplarmente a las empresas? En el patrimonio. Si ese castigo lo traslada a una compañía aseguradora, entonces desnaturalizaría el fin y el objetivo del daño punitivo. Por eso no se aplica a las aseguradoras en España. En México apenas estamos en pañales en ese aspecto. Tanto es así que, y ahora sí que es un poco feo para mi profesión, pero es la verdad. Cuando salió el Mayan Palace, muchos abogados decían, quiero 80 millones de pesos, quiero 100 millones de pesos, quiero 150 millones de pesos, espérame. O sea, todo daño moral no es daño punitivo. Sí, todo daño punitivo puede ser daño moral, pero hay que atender a las circunstancias. Ese es el primer punto, se enfoca el daño punitivo desde la perspectiva del que causó el daño, número uno. Número dos, debe ser, debe ser cuando la empresa que tiene capacidad técnica, financiera, económica, contadores, abogados, técnicos, arquitectos, su obligación es cumplir la ley. Si no la cumple por ahorrarse unos cuantos pesos, entonces ese nivel de tolerancia de no cumplir la ley, obviamente debe ser sancionada gravemente. Y yo me gusta explicar el punitivo con este ejemplo. En Estados Unidos, Ford crea un vehículo en el cual cuando ponían la luz direccional y había un golpe por atrás, el carro se incendiaba. Le dijeron a Ford, oye Ford, tenemos este problema. Preguntó Ford, ¿cuánto costaría reparar todo? No, pues tantos miles de millones de dólares. Muy bien. ¿Cuánto costaría indemnizar a una persona fallecida? Pues mucho menos. Entonces, ¿qué hizo Ford? Lo dejó. Se va, toda una familia compra el carro y pasa lamentablemente esto. Toda la familia fallece, toda la familia. Ajá. Nada más queda un hijo vivo. Lleva el asunto a la corte y en la corte se dan cuenta que Ford sabía y que a pesar de que lo sabía no hizo nada para impedirlo. Entonces ahora sí que la condena fue por todo el monto que le hubiera costado quitar todos los vehículos que estaba comercializando. Entonces es un punto muy, muy fino. Le reitero, lamentablemente, muchos abogados no entienden esta naturaleza del daño punitivo. Y a mí me ha tocado ver, también yo en su momento defendía compañías aseguradoras, que pedían 100 millones, que pedían 200 millones. Hubo uno que me pidió 500 millones de pesos, por Dios. Bueno, ¿y quién ocasionó el daño? Pues un señor en su bochito. Espérame. O sea, no, o sea, esto no es así. Debes de especificar que encuadre bien en el daño punitivo y si no lo encuadras, debe ser una indemnización proporcional.
Ajá, ese sería mi humilde comentario. Sí, no, y perfecto. Y de hecho ahorita vamos a entrar mucho a ese tema y justamente en el caso que tú mencionas, en ese caso no solamente sabía y no hizo nada. Sabía, sacó cuentas, se dio cuenta que era más barato y decidió voluntariamente no hacer nada, o no, más bien sí hizo. Por omisión, decidió no corregir esta situación porque le salía más barato. Midió. Ahí se hizo, incluso en ese caso se hizo un análisis de riesgos para determinar que si fallecían hasta cierta cantidad de personas iba a seguir siendo más barato pagar las indemnizaciones. Aquí pasa muchísimo eso también y por eso están empezando a migrar a esta parte del derecho de daños, porque justamente en este caso, yo no puedo mencionar el nombre del hotel, pero en este caso, eso es lo que sucedió, es cuántas veces el hotel midió los riesgos, pero le seguía saliendo más barato no corregirlo en caso de que llegara a fallecer una persona. ¿Por qué? Porque en caso de que tuviera que pagar una indemnización, además, el caso de Guerrero, Quintana Roo y algunos otros lugares, el daño moral está limitado y la responsabilidad civil está limitada a cantidades muy chiquitas, sobre todo en esta época. Ahora ya no funciona así, pero las legislaciones todavía lo marcan. Entonces, ¿qué pasaba? Si me va a costar 200,000 pesos que se me muera alguien, pues mejor que se me muera a yo tener que gastar 15 millones de pesos en reparar todas estas cosas que no están bien. Lo que se está buscando con este tipo de casos ejemplares es justamente que la gente se dé cuenta, no, sí te va a salir caro y te va a salir muy caro si no lo corriges. En este caso, en derecho de daños, se va a tratar de cubrir los daños de toda la naturaleza sin importar si solamente son directamente físicos. Se van a cubrir tanto los patrimoniales o materiales, que generalmente van a ser los que vemos más comúnmente y son los más fáciles de calcular, porque pues ya sea que te repongan la calavera que se rompió cuando chocamos, o voy a reparar a lo mejor el cristal que se rompió, va a ser mucho más fácil. Incluso si llega a ser una pérdida de un miembro corporal, vamos a tener baremos que nos van a permitir saber si pierdo una mano, me va a salir en tanto, si es el dedo chiquito, si es el dedo pulgar, si es el dedo grande, así que todos van a tener como ya un valor muy fijo. Eso nos va a permitir poder fijar pues un poquito mejor cuánto va a costar la indemnización. Pero ¿qué pasa con el derecho de daños? El derecho de daños no solamente va a cubrir estos, que serían los clásicos que cubre el derecho de responsabilidad civil en México. También se va a ir a los extrapatrimoniales, que si bien están legislados en México, eran letra muerta y nadie les hacía caso, a nadie le importaban, y ni siquiera los volteabas a ver. En los extrapatrimoniales vamos a empezar a hablar de temas totalmente inmateriales, como las emociones, la honra, el decoro, cómo me ve mi entorno, cómo me desenvuelvo en mi entorno. ¿Qué pasa si a lo mejor yo soy un jugador de fútbol que tiene un gran futuro y en un accidente de autos pierdo la pierna? Ya no va a valer lo mismo mi pierna que la pierna de la persona que puede seguir trabajando como abogado sin ella, ¿no? O un caso también que es muy ejemplar, no va a valer lo mismo, aunque suene muy feo, no va a valer lo mismo que una persona pierda un ojo, si tiene dos ojos, a que una persona que solo tiene un ojo pierda su único ojo. Porque al final del día el daño va a ser mucho mayor. Entonces ahí es cómo vamos a estar nosotros incorporando esto en nuestra práctica todos los días, tanto como abogados, como en el caso de los agentes de seguros, que ya no puedes decirle, ay, chocaste y se murió, no te preocupes, el muertito cuesta 250,000 pesos, porque ahora ya no sabes cuánto te va a costar. En el caso del derecho de los daños, nos vamos a ir por su origen, que serían, como comentamos, los clásicos de responsabilidad civil, que es el contractual, el extracontractual. Aquí entramos en responsabilidad objetiva y subjetiva. La subjetiva después, van a haber otras pláticas, entre ellas va a haber una muy interesante de responsabilidad médica, se las recomiendo muchísimo. Es la verdad una persona muy experta la que la está dando, el maestro Bruno.
Y aquí se va a tratar muchísimo temas de responsabilidad civil subjetiva, ya que es muy común en la malpráctica médica. ¿Qué pasa en la responsabilidad civil subjetiva? Tiene que haber una voluntad de crear el daño. ¿Dónde se ve mucho? Un caso práctico, por ejemplo, todos estos productos milagro que te dicen que queman grasa. Aquí es muy común que contengan ingredientes que no están permitidos y que además no los declaran. Entonces, si yo compro este producto milagro que me dice que voy a bajar 5 kilos en una semana y resulta que me da un paro cardíaco, cuando le mandan a hacer un análisis a este producto, resulta que tiene hormona tiroidea, que no está declarada. Además de ser ilegal, no está declarada. Aquí entramos en un tema de responsabilidad civil productos, porque es un producto el que me está haciendo el daño. Pero además hay una responsabilidad civil subjetiva, porque más de una persona sabía que contenía este producto que no era legal y que no estaba declarado, porque tenemos al formulador, al de compras, o sea, esto no fue solamente error de una persona. Y con todo el dolo, porque tan dolo tenían de saber que no era legal, que no lo declaran. Entonces aquí ya vamos a entrar a un tema de, con todo el dolo y a sabiendas de que podían generar un daño, deciden seguir mercadeando este producto. En el caso de la responsabilidad civil objetiva, los casos más comunes van a ser accidentes de autos. Aquí, ¿qué pasa? Por el simple hecho que el objeto sea peligroso en sí mismo, por su velocidad, por su naturaleza explosiva o por su peso, yo voy a ser responsable. Y no va a importar que yo no haya tenido la voluntad de causar el daño. Si causé el daño, tengo que resarcirlo, siempre y cuando que se cumplan las condiciones y no haya una exclusión. Después entramos a temas que sí podrían considerarse dentro de responsabilidad civil clásica, pero nunca fueron realmente funcionales en derecho de responsabilidad civil clásica y ahora se consideran ya parte de la sombrilla de daño, de derecho de daños, que sería el tema de daño moral y los daños punitivos y ejemplares. Antes de este amparo que les comento, hablar de un daño punitivo ejemplar en México era, o sea, se podían burlar de ti si tú siquiera sugerías meter daños punitivos y ejemplares porque no sucedía. En este tema, como les comentaba, pues estamos hablando de un derecho importado. Cuando tú le preguntas a los juzgadores qué están pensando cuando deciden modificar el artículo 1 de la Constitución para integrar derecho de daños, para integrar el derecho a recibir una indemnización y que también va de la mano de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, perdón, Convención Americana de Derechos Humanos, ellos no lo hicieron conforme a la doctrina mexicana, porque realmente en México no había doctrina, había muy pocos casos, era muy raro que se pagara derecho moral, si se llegaba a pagar derecho moral eran cuantías muy chiquitas, entonces en México realmente no contábamos con una doctrina rica en este tema, y lo poco que había era lo que nos enseñaban en la escuela, que a lo mejor era 1 o 2 hojitas, y que además nadie las entendía porque pues no existía. ¿Qué casos son los que se involucra el juzgador y el legislador para entender y para juzgar en este tema? Son los siguientes. El primero es el de Heaven and Pender, que es un caso de, perdón, aquí dice 1983, es 1883. Este caso es una embarcación, es un dique seco. El dique seco es el lugar donde se reparan usualmente las embarcaciones o donde se construyen, entonces no tiene agua, pero puede manejar embarcaciones. Este muelle provee de unas cuerdas a cierta embarcación para que las fijen en, no les voy a usar el término técnico porque no me lo van a entender, probablemente no van a saber qué es, pero si han estado en un muelle seguramente han visto que hay unos como tubos que van pegados al muelle y ahí atan las embarcaciones. Se le dan unas cuerdas a la embarcación para atar su barquito ahí, pero lo que no se fijan es que nunca revisaron que esas cuerdas, o más bien sí revisaron, pero no les importó, habían estado quemadas. Este quemado hace que se rompa la cuerda y se dañe la embarcación. Más allá de dañarse la embarcación, fallecen 2 personas. Bueno, uno tiene lesiones, la otra fallece. ¿A qué llegó la Cámara de los Lores? A decir, bueno,
tu deber de cuidado, tu dueño del dique seco, que además le entregaste esas cuerdas, era de haber revisado que las cuerdas estaban en buen estado. Por lo tanto, eres responsable de los daños causados a estas dos personas. Ese fue el primer caso que se puede rastrear como tal en nuestro sistema jurídico internacional, donde se describió la responsabilidad o el deber de cuidado que tiene que cumplir una persona y que si no lo hace, va a derivar en una responsabilidad civil. Más adelante tenemos el caso Donoghue and Stevenson, que ocurre un poquito después. Estamos hablando de un pub, un bar en Reino Unido, donde dos amigas se van a tomar unas bebidas, se compran unos de estos, ¿cómo les llaman en México? Los floaties, que es helado con soda. Pero la soda venía en un envase completamente ámbar, entonces no podían ver lo que tenía. Empiezan a tomarse su helado y conforme se lo van tomando, al vaciar lo que faltaba de la botella, sale una babosa, un caracol. Bueno, la persona se pone súper mal, se enferma, la tienen que ingresar de urgencias, entra con gastroenteritis y además con el shock de haberse comido una babosa. En este caso, el caso como tal, la demanda, se jala por la Cámara de los Lores y por primera vez se acuña o se describe la obligación que tenemos todos de tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Esto al final del día, y si nos vamos a este caso como tal, se toma de la Biblia directamente. O sea, es una incorporación bíblica que se hace al derecho anglosajón de decir, tu deber de cuidado es el mismo que tú esperarías del otro hacia ti. Y si tú no tienes ese deber de cuidado, se te va a sancionar. El tercer caso es el Bolton versus Stone. Y en este no solamente se va a marcar el deber de cuidado, sino que tan previsible era que causaras ese daño. Si tú hiciste todo lo posible para evitar un daño y lo que sucede es algo que era completamente imprevisible, pues tampoco vas a tener una responsabilidad, porque al final del día tú cumpliste con todos los deberes de cuidado que tenía una persona razonable en tu lugar. En este caso, lo que ocurre es un campo de cricket. Para los que no están familiarizados con el cricket, no es como el béisbol, pero imagínense el béisbol, lanzan una pelota y con un bat le pegan. Lo que ocurre aquí es que le pegan a la pelota, sale del campo y le pegan la cabeza a una vecina. La vecina demanda al campo diciendo que hubo negligencia grave de su parte y por eso ella había tenido una lesión. ¿Qué es lo que describe la Corte? Bueno, la Corte se metió a analizar y dice, bueno, en 30 años, solamente 6 personas habían lanzado más de 100 yardas. Esto lanzó más de 100 yardas. La barda originalmente se había construido de alrededor de 3 metros, pero por el hundimiento del terreno tenía 5 metros y cachito. Entonces, ¿qué es lo que analiza la Corte? Dice, bueno, sí, efectivamente causaste un daño, pero tú estabas cumpliendo con todas las medidas para prevenir y evitar daños previsibles. Esto que sucedió fue algo completamente imprevisible e inesperado. Entonces, ¿qué pasa? Si pagas la lesión, pero no vas a tener que meterte a pagar ni daño moral, ni daños punitivos, ni cualquier otro tipo de daños, porque al final del día tú cumpliste con tu deber que tenías como una persona razonable de cuidar a los demás. Y este caso en particular se cita en este amparo que les comento del caso del hotel, donde ellos indican, bueno, es que tú como hotel no cumpliste con todo lo que tenías que prever, porque cualquier persona razonable, al meterse a nadar en un lago artificial habilitado para nadar, lo último que va a esperar es electrocutarse. Entonces, y que tiene todo sentido, ¿no? Si hubiera sido un lago que no era habilitado para nadar, bueno, entonces ahí entraríamos en qué tanta responsabilidad tuvo la persona que se metió a nadar en un lugar donde no debía.
Otra de los elementos que tenemos que encontrar para saber si hay un derecho de indemnización es que haya una causa y un nexo causal. Es decir, que la acción o inacción que yo cometí causa un daño a un tercero. Si yo no puedo probar esto, entonces pues no voy a poder probar que amerito un resarcimiento del daño. Aquí es muy importante que la cadena de causalidad no se rompa. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a meterme con cadenas de causalidad, voy a decir, bueno, es que yo rompí el vidrio, pero rompí el vidrio porque nací, y nací porque mis papás se conocieron, pero mis papás se conocieron porque se los presentó mi tío, y entonces el responsable de que se haya roto el vidrio no soy yo, es mi tío. Si hacemos eso, nunca vamos a terminar. Entonces, ¿qué es lo que la legislación nos pide y la experiencia internacional nos pide con la doctrina internacional que se está aplicando en México al día de hoy? Es la cadena de causalidad no debe romperse. Aquí hay un caso muy común, ojalá fuera solamente algún caso que me estoy inventando, pero pasa muchísimo. Bueno, por ejemplo, el año pasado tuvimos una conocida que salía bajando en el valet parking de un restaurante, se lesiona y la tienen que coser. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Llaman la ambulancia, se sube a la ambulancia para que la trasladen al hospital, pero solamente era una costura algo menor dentro de todo. Y en el traslado al hospital, la ambulancia tiene un choque muy grave y esta persona termina con 3 cirugías y estando en el hospital casi 4 semanas por daños bastante graves. Ahorita se está valorando si tiene daño a nivel cerebral y cognitivo, entonces pues es un tema bastante grande que en cierto modo podría decirse derivó de una lesión menor que tuvo en el restaurante. ¿Qué pasa aquí? Aquí al final del día se rompió esta cadena de causalidad. Entonces, esta chica puede demandar los daños y perjuicios causados por la lesión de la pierna que requería costuras, pero no puede demandar daños y perjuicios por todo lo que sucedió en la ambulancia. En este caso tendría que irse con el operador de la ambulancia para ver qué pasó, si efectivamente fue un tema pues causado por negligencia de la ambulancia o a lo mejor otro tercero, a lo mejor fue un coche el que se les estrelló, iba borracho, no lo sabes, pero no puedes juzgarlos a ambos. En este caso hay 2 casos muy particulares, son muy similares, solamente que uno es posterior al otro. Ambos lo que tienen que ver es hasta dónde es responsable un gobierno que tiene una entidad que debe de verificar que los cimientos de un lugar estén bien construidos. En este caso sería, por ejemplo, como un DRO. ¿Qué pasa si mi casa se cae porque un ladrillo estaba mal puesto? ¿Puedo yo demandar al ayuntamiento porque el ayuntamiento es el responsable del DRO que firmó que estaba bien mi cimiento? Pues aquí te van a decir, híjole, no puedes porque se rompe la cadena de custodia y ya no había un nexo causal entre lo que firmó el DRO y lo que firmaste tú, sobre todo si estuviste haciendo remodelaciones y ya pasaron 10 años. Entonces es, bueno, ¿hasta dónde puede radicar la responsabilidad de una parte y la otra con una cadena de causalidad no rota? En el caso también muy importante, sobre todo en México, esto es como muy, muy importante, tiene que haber un daño que reparar. Si nos vamos a la legislación clásica de la responsabilidad civil, nos va a decir que este daño tiene que ser material y visible y cuantificable. Si nos vamos al derecho de daños, ya no vamos a hablar de esto, ya también vamos a hablar de cosas que puedan medirse de una manera u otra, pero ya no tiene que ser tan claro, porque ¿qué pasa? Si yo pierdo un hijo, pues evidentemente me está causando un daño. No necesito ni siquiera ir a un psicólogo para que el psicólogo verifique que efectivamente me está causando un daño. Todos entendemos que pues, te está causando un daño. En este caso, se usa el caso Caparo Industries contra Dickman, y lo que maneja aquí es justamente lo que nos comentaba nuestro compañero Omar, que si bien todos tenemos derecho a que se nos repare un daño, esto no va a ser siempre. Y en el caso de que sí sea,
la reparación tendrá que ser justa, razonable, adecuada, y en el caso mexicano también se maneja pronta. ¿Por qué? Porque el legislador mexicano considera que de nada sirve que tardes 10 años sufriendo un juicio para que se te repare un daño. Al contrario, esos 10 años te van a causar un daño adicional, que después te van a poder decir, ¿sabes qué? Pues te vuelvo a demandar porque me causaste un estrés durante 10 años que necesité para que me repararas un daño. Esto al final del día son cosas que está manejando el legislador. Todavía, como no hay tantos casos y como los mismos abogados todavía no saben que esto realmente está pasando a nivel legislativo, pues no se está moviendo tanto, pero ya se está considerando por parte de los juzgadores. Yo no me quiero meter mucho al tema de artículos, principalmente porque la realidad es que la responsabilidad civil es completamente jurisdiccional y local. ¿Qué pasa? La mayoría de las jurisdicciones a nivel México son similares, pero tienen sus bemoles específicos. Entonces, sí es como súper importante que si ustedes tienen un caso de este tipo, consulten con un abogado que sepa de la materia y que además sepa interpretar la legislación de cada lugar. ¿Por qué? Porque si yo me meto a lo mejor al terreno de Alejandro, donde él está viendo casos en Tijuana, en Ensenada, probablemente va a tener muchas diferencias con la Ciudad de México, por lo menos en cuantías. Entonces, sí es muy importante que valoremos qué está pasando en cada legislación y si es un tema federal o si es un tema que se debe ver de manera local. Como comentábamos hace ratito, hay muchas legislaciones que incluso tienen límites de responsabilidad. Y este límite de responsabilidad te va a decir, bueno, sí, el daño moral es pagable, pero no puede exceder 3 veces el daño material que tengas. Y tiene que ser secundario. ¿Qué pasa ahora con la nueva legislación o con la nueva forma de ver el derecho de daños? Pues de entrada esa limitación de responsabilidad puede ser hasta inconstitucional, porque te estás metiendo a un tema de violación de derechos humanos. Y pues si tú puedes argumentar muy bien que la limitación de responsabilidad está violando tu derecho humano, vas a tener ahí una herramienta muy buena, independientemente de si está el límite. Si tú no puedes justificar eso, te van a decir, ¿sabes qué? No, o sea, está limitado a 3 veces el daño material y se acabó. También va a depender mucho del juzgador que te toque. Si es un juzgador que está muy casado con la responsabilidad civil clásica, pues a lo mejor y tú metes un juicio buenísimo y metes un escrito muy bien argumentado, pero va a ser difícil que convenzamos a estas personas que existen y que se dan mucho, sobre todo en ciertas jurisdicciones. Entonces, también, pues es un proceso que va poquito a poquito. Pero bueno, aquí les quería marcar como un ejemplo, creo que muy evidente, de cómo entre jurisdicciones se modifica muchísimo, cómo se ve o cómo se evalúa una responsabilidad civil. Voy a usar el Código Federal para tener un poquito más de referencia porque, pues, como les comento, cada jurisdicción varía un poquito y pues meternos ahorita aquí a analizar todas las jurisdicciones individuales no terminamos. En el artículo 1910 del Código Civil Federal, estamos hablando del derecho a la reparación del daño. ¿Qué pasa en México cuando yo atropello a una persona? Digo, espero que nunca pase, pero ¿qué pasa? Esta persona se cruzó en una avenida rápida, en un lugar por donde no debería de haber cruzado, o incluso se me aventó. Yo voy a tener que probar que esta persona se me aventó. ¿Por qué? Porque si este artículo nos da cuándo me deben de reparar el daño, también me va a dar cuándo no, que es cuando hay una culpa o negligencia inexcusable de la víctima. ¿Cuál es el problema de la legislación mexicana? Yo, como persona a la que se le acusa que causó el daño y que yo estoy argumentando
que no fue mi culpa, que esta persona se me aventó en periférico, voy a tener que demostrar que hubo culpa o negligencia inexcusable de la víctima. ¿Qué pasa en legislaciones o jurisdicciones más avanzadas? Como algunos lugares, no todo Estados Unidos, pero algunos lugares de Estados Unidos como Nevada. Las Vegas definitivamente ellos ya dijeron, si tú te cruzas a la mitad de la calle donde no había un paso peatonal y te atropellan, no solamente eres responsable de tu atropellamiento, también eres responsable de los daños causados al auto. Porque si te estás cruzando en un lugar donde no debías de haber cruzado, evidentemente hubo culpa y negligencia inexcusable de la víctima. Aquí en México, desafortunadamente, todavía estamos muy detrás de eso y sobre todo, por ejemplo, los que manejan autos, no me dejan mentir, es muy difícil, sí llega a suceder, pero es muy difícil que un juez te llegue a decir que no eres responsable porque la persona se te aventó en la mitad del periférico y normalmente te va a costar mucho trabajo llegar a eso. Poco a poco esperemos llegar a lo que está haciendo ya otras jurisdicciones como Nevada, pero va a tomar tiempo, probablemente sea algo que no lleguemos a ver nosotros, pero que ya está pasando y que ya se está evaluando y que sí se está llegando a considerar. Otro de los requisitos que nos pide la responsabilidad civil es que bueno, en el caso de responsabilidad civil subjetiva, para que pueda ser subjetiva, yo tengo que probar que hubo una negligencia, una culpa y que la otra persona sabía. Esto también suele ser muy difícil de probar. Generalmente se mete mucho en el tema de negligencia médica. Es difícil de probar. El maestro Bruno se los va a dar más a profundidad, pero es muy, muy difícil de probar. Y si llegas a probarlo, es un poquito complicado. En el caso que se vuelve muy importante es este que mencionamos del hotel, porque ahí no solamente se pudo probar, sino que se pudo probar que hubo una cadena de negligencias que sabían y que, pese a saberlo, decidieron que era más barato dejarlas así que corregirlas, porque les iba a salir más barato pagar una indemnización por un fallecimiento que reparar todo esto que tenían mal. Lo que no se esperaban es que les fueran a poner unos daños punitivos. ¿Y por qué no se lo esperaban? Porque realmente nunca había pasado. Porque pasó, porque también se juntaron una serie de situaciones a nivel mediático y a nivel internacional. Había muchísima presión a nivel internacional por el respeto de los derechos humanos. Y seguramente, si hacen memoria, se van a acordar que hace unos 10, 13 años hubo un boom de derechos humanos y todos los días desayunábamos, comíamos y cenábamos en los medios temas de derechos humanos. ¿Qué pasó? Que pues justamente fue en esta época en la que ocurre este caso, había tanta presión mediática que los juzgadores decidieron también meterse a esto. Además de que había amenazas de por medio de irse a la Corte Americana de Derechos Humanos por no estar respetando el artículo 2 de derecho a una indemnización y porque además pues tampoco estaban respetando el artículo 1 de la Constitución, que además estaba estrenándose porque se acababa de modificar. Entonces se juntaron tantas cosas que no hubo opción y tuvieron que entrar, tuvieron que atraerlo. El artículo, 19.13 habla de la responsabilidad civil objetiva, que era la que comentábamos. ¿Qué pasa cuando tú eres responsable, aunque no desees causar el daño o no estés consciente? Luego entramos al 19.16, que aquí es daño moral, y justamente pues lo que nos comentaba Omar, que el monto de la indemnización se va a determinar tomando en cuenta tanto el derecho lesionado como el grado de responsabilidad de la situación económica del responsable. Aquí hablamos de daños punitivos. Regresamos a lo que hablábamos al principio. Sí existía en nuestras legislaciones tanto el derecho a ser resarcido por daño moral como daños punitivos, pero era letra muerta y no se ejercía. Se ejercía cuando se litigaba estos casos que ocurrían en México en el extranjero, pero cuando se litigaban en México prácticamente nunca sucedía, y si sucedía eran cuantías muy, muy chiquitas. Los excluyentes generales de la responsabilidad que vamos a tener van a ser la culpa o negligencia inexcusable de la víctima, que como comentamos, si yo estoy argumentando que la otra parte
fue o cometió esto o incurrió en culpa o negligencia inexcusable, yo tengo que probar que esta persona incurrió en culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Desafortunadamente todavía son situaciones complicadas de probar y pueden ser un dolor de cabeza. Y la siguiente, aquí entramos a lo que nos comentaba Alex, Acts of God, que sería caso fortuito o fuerza mayor. Esto también es como un tema de una clase completa, pero en resumidas cuentas tiene que ser ajeno, irresistible, imprevisible o inevitable. Vamos a hablar mucho de situaciones como tormentas, terremotos y cosas por el estilo. Aquí hay un caso que es muy ejemplar y que se usa en la doctrina internacional. Se le llama de Ogopogo. En realidad no ese es el nombre del caso. Si lo buscan así, no lo van a encontrar. Bueno, sí lo van a encontrar, pero lo van a encontrar como Horsley and McLaren. Pero comúnmente se maneja como de Ogopogo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Un grupo de amigos se van a una fiesta en una embarcación. La embarcación se llama de Ogopogo. Esto sucede en Canadá. Y lamentablemente en uno de los momentos, una de estas personas cae al agua helada, sufre un paro cardíaco y fallece en el momento. Otra de las personas que se encontraba ahí, incluyendo al propietario de la embarcación, salta al agua, salta esta persona al agua, pero no espera que el agua esté tan fría, entonces tampoco sabe qué hacer y salta un tercero para tratar de rescatar a los otros dos que estaban ya en el agua. La embarcación sigue navegando un poco en lo que estas personas saltan. La persona que estaba piloteando o manejando, por así decirlo, la embarcación ya está en el agua. Entonces, la esposa de una de las personas que está en el agua, para tratar de ayudar a estos tres, toma el mando de la embarcación. Al ser una persona que no sabía manejar este tipo de embarcaciones, lamentablemente causa que fallezcan 2 personas. ¿Qué pasa? Que en este caso, la realidad es que es un caso fortuito. ¿Por qué? Porque tú estás tratando de rescatar a alguien y tu intención no es dañar a alguien. Por un lado, el dueño de la embarcación entra en responsabilidad civil objetiva, en este caso se le llama strict liability, porque es dueño de la embarcación que golpea a estas 2 personas y fallecen. Pero a esta chica no se le puede afincar responsabilidad civil. Porque cuando tú estás tratando de salvar a alguien, lo último que estás buscando es causar un daño. Entonces aquí, a nivel internacional, se marca un antecedente para señalar que la gente comete errores y que la gente comete errores mucho más cuando está bajo presión. Esto va a ser algo que se va a volver muy relevante ahorita en tiempos de COVID, justamente como comentaban hace rato los compañeros. ¿Qué va a pasar? Todas mis afectaciones como personal médico por todo el estrés que estoy viviendo. Y peor aún, ¿qué va a pasar si me demandan porque me pusieron a poner un respirador a una persona, yo jamás en mi vida lo había hecho, o en la mañana me enseñaron y en la tarde ya estoy poniendo, y resulta que le rasgo el tracto al paciente, ¿no? ¿Hasta dónde yo, médico, voy a tener esta responsabilidad si estoy actuando de entrada bajo presión, fuera de lo normal, haciendo algo que no me correspondía? Y además, ¿hasta dónde podemos determinar que actuar para salvar a alguien durante una pandemia se considera que estás actuando en caso fortuito o fuerza mayor? En Canadá ellos lo tienen muy claro y ellos te dicen que sí, que cuando estás tú actuando para rescatar a una persona, es caso fortuito o fuerza mayor. En México todavía estamos en pañales en esta situación, entonces, pues buena suerte probándolo. Ahí ya nos contará el maestro Bruno cómo le va, porque probablemente va a tener muchos casos de este tipo, desafortunadamente. Pero lo estamos viendo todos los días con el personal médico, que está presionado a hacer cosas para las que no está preparado. Y nuestra legislación realmente no tiene una estructura para protegerlos,
porque no es algo normal. Ahora, si nos vamos a este tipo de casos, por ejemplo, de salvamento o de rescate, en legislaciones como Canadá, en este caso, yo puedo perfectamente estar sentado en la playa y ver cómo alguien se está ahogando, y me puedo seguir tomando mi margarita y no pasa nada. Si yo hago eso en México y no trato de prestar auxilio a esta persona, ya sea llamando al 911, consiguiendo a un guardavidas o lo que esté en mi capacidad, pues también yo ahí estoy incurriendo en una responsabilidad civil por omisión. Entonces, pues también entramos como en este tema de, pues sí, la doctrina está muy bonita, pero cuando esta doctrina va en contra de lo que nuestra doctrina local nos está marcando, pues buena suerte tratando de convencer al juzgador. A menos, y no me va a sorprender mucho que lleguemos a ver casos que sean atraídos por la Suprema Corte de Justicia, pero estamos hablando dentro de unos 5 años que esto ya esté muchísimo más tranquilo. ¿Y quiénes lo van a ver? Pues todos los agentes que traigan pólizas de responsabilidad civil médica seguramente van a tener bastante trabajo en estas fechas. Yo les recomendaría mucho, si traen pólizas de responsabilidad civil médica, meterse a este tipo de casos. Como les comentaba, no tan fácilmente los van a poder aplicar en México, pero les van a dar mucha idea de cómo los juzgadores entienden y procesan este tipo de situaciones, sobre todo cuando estamos hablando de situaciones extremas en las que prácticamente toda la sociedad reacciona de una manera normal a una situación anormal. ¿Y qué es lo normal en una situación anormal? Puede ser muy amplio y va a depender mucho de la cultura. Estamos en un país que es enorme y que no podemos hablar de una sola cultura mexicana, son como muchas culturitas mexicanas, y probablemente si esto sucede en Monterrey, probablemente el legislador va a decir, no, pues ¿sabes qué? Sí, efectivamente esto es un caso fortuito. Probablemente si estamos aquí en, no sé, en Oaxaca o en Chiapas, va a ser muy difícil que puedas convencer a tu juzgador que esto fue un caso fortuito, porque no encaja en la descripción clásica de derecho mexicano de caso fortuito y fuerza mayor. Entonces, pues vamos a tener que trabajar como mucho con estas influencias. Bueno, en las conclusiones, aquí les quería comentar otro caso que es muy relevante para que entiendan cómo, aunque todavía no estamos viviendo o viendo este tema del derecho de daños, cada vez se está dando más. Hace varios años, no sé si lo saben, pero bueno, el aceto balsámico que le ponemos a las ensaladas es el precursor de una droga. Así que para su traslado en territorio mexicano, se necesita contar con un permiso especial. Cuando estás trasladando cantidades grandes, obviamente. Si tú vas al súper y compras tu botellita de aceto balsámico, no va a pasar nada, pero si estás trasladando mucho y te llegan a parar en un retén, si tú no muestras que tienes una autorización especial para trasladar aceto balsámico, te vas a meter en un problema grave. En este caso fue tan grave que paran al chofer de la pipa, no contaba con este permiso, se estaba trasladando en una pipa, no era ya embotellado. Paran a este chofer, lamentablemente no cuenta con este permiso, no sabía que necesitaba permiso. Estamos hablando de un chofer, él no tenía ni siquiera por qué saber que necesitaba un permiso. Sin embargo, se le sentencia a 8 años de cárcel. Bueno, en realidad fueron 10, se reduce a 8. Desafortunadamente, esta persona pasa 8 años en la cárcel. Obviamente, bueno, ya se imaginarán la tragedia familiar, porque al final del día, pues esto no fue responsabilidad de él. La responsabilidad fue de la empresa transportista que no tramitó este documento. Esta situación, cuando esta persona sale de la cárcel, justamente está como todo este boom y deciden, bueno, afortunadamente conoce a un abogado civilista que estaba familiarizado con estas situaciones y pues este pobre chofer empieza a buscar trabajo. ¿Y qué pasa? A todos lados donde va, le dicen que no porque tiene antecedentes penales.
La hija estaba estudiando Derecho, platica esta situación con unos profesores y pues se avientan a meter una demanda por daños y sobre todo por daño moral. Y demandan a la empresa por no haber tenido la precaución de sacar este papel. ¿Qué pasa? Que aquí otra vez estamos hablando de una sentencia que se va a dar por una negligencia grave a una empresa que además gana mucho dinero por este tipo de servicios de transporte. Se pide daño moral. La cuantía que se pidió no era muy grande realmente. Estaban hablando alrededor de, bueno, sí era muy grande, pero no era muy grande para esta empresa, que era una empresa muy grande. Estaban hablando alrededor de 1 millón de pesos, pero la corte decide que por daños punitivos, por haber cometido un error tan grande que a esta persona probablemente no le permita volver a tener un trabajo en toda su vida, además de haber pasado 8 años en la cárcel, ¿cuánto creen que le dieron de indemnización a esta persona? Si de por ahí a alguien se le ocurre cuánto decidió la corte otorgarle a esta persona. ¿10 millones? Más o menos. Se le dieron 8 millones de pesos. ¿Cómo sacaron las cuentas? Calcularon todo lo que hubiera ganado esta persona durante toda su vida. Ahora sí que los 40 años que le quedaban laborales, más los daños por los 8 años que estuvo en la cárcel, más todo lo que perdió esos 8 años que estuvo en la cárcel. Y empezaron a sacar cuentas y dijeron, bueno, esta persona lo que perdió fueron tanto por año, más su daño moral, porque pues al final del día estuvo en la cárcel, y se otorgaron 8 millones. Esto se fue a amparos por parte de la empresa transportista y no lograron nada. Se terminó de ratificar y efectivamente, bueno, fueron 8 millones de pesos. Como les comentaba, a lo mejor no hay tantos casos que tengamos en este sentido, pero cada vez están habiendo más y cada vez volteamos a ver muchísimos más y van a haber más. Entonces tenemos que tener muchísima precaución en cómo asesoramos a las personas, ya sea como abogados o como agentes de seguros, y que esto también se entienda, porque entre más presión metamos como abogados a que se ejerza el derecho de daños y no la responsabilidad civil clásica, esto va a ir avanzando. Mientras nosotros no metamos esa presión, los juzgadores no van a hacer nada. Y la realidad es que pues las empresas que cometen los daños tampoco, porque como comentábamos hace rato, muchas empresas saben que pueden causar estos daños, pero ya midieron el riesgo. Incluso muchos pagan personas de gestión de riesgos para valorar este tipo de riesgos. Entonces, al final recae en nosotros el poder entender qué es lo que, pues, qué tanta velocidad le vamos a dar nosotros a los juzgados y a los legisladores y qué tan rápido queremos que esto se permee en México. Estamos hablando que tenemos un retraso de 100 años. 100 años si nos comparamos con sistemas jurídicos como Reino Unido, Inglaterra, incluso Alemania, que pues serían los que estamos tratando de copiar. ¿Y qué pasa? Peor aún cuando nuestras pólizas de seguros van corriendo 100 años adelante de nosotros. Ahí tenemos un problema muy grave porque pues están muy bonitas las redacciones, pero no hacen un sentido y no se adecúan correctamente a la legislación mexicana. Y cuando llegamos a tener un problema de este tipo, muchas veces no sabemos para dónde hacernos. Tenemos que empezar a llenarnos de toda esta doctrina internacional de entrada para entender qué estaba pensando la persona que redactó esta póliza de seguros, para poder explicar cuál es el alcance real que tiene. Y como nos decía Alex, o sea, ¿qué pasa si yo tengo un acto de Dios en mi póliza y trato de invocarlo
en un juzgado. O sea, el juez me va a decir, ¿a qué se refiere? Yo le invoco un acto de mí, porque no, pues realmente sí tiene su contraparte en México, pero la traducción está mal hecha. Y aquí también está nuestra responsabilidad como consumidores y como agentes de seguros para pedir que los suscriptores empiecen a tener más cuidado en sus redacciones. Porque esas redacciones entran en un los usuarios, a nosotros como asegurados y sobre clientes. Como abogado que tú mandas a las aseguradoras, pues tiene que estar padrísimo, ¿no? Es decir, de este error de reducción me agarro a pedirte 5 millones, pero no debería de ser así. Como abogados incluso deberíamos de tener bien lo de bajo y tengan mucho. La verdad es que las pólizas actuales nos ponen muy fácil para demandar a las aseguradoras y no debería de ser así. Ahorita afortunadamente ya no pasa tanto, pero hace todavía unos 3 años llegaban pólizas de seguro que Alex no me dejará mentir, ni Eñes tenía. Y estábamos hablando de pólizas de barcos o pólizas de aviones. ¿Cómo aseguras un daño tan grande con una póliza? O sea, es porque al momento que tú tengas un daño, ¿cómo defiendes a la aseguradora? ¿Cómo defiendes a tu asegurado? Y muchas veces tu pobre asegurado se va a quedar sin cobertura porque de entrada no entendió lo que estaba comprando. La póliza viene una traducción literal del extranjero y luego un abogado que además no tiene conocimiento de responsabilidad civil, no entiende de derecho de daños y no sabe. Terminamos con demandas como las que comenta Omar de 500 millones de pesos, porque, digo, y aquí les voy a contar una que realmente sucedió y pidieron, no eran 500 millones de pesos, pero sí eran como 50 millones de pesos por pasajero en un accidente aéreo, y se pedía 50 millones de pesos por pasajero, no tuvieron lesiones, solo pedían daño moral, porque se despista el avión y la azafata sale corriendo, gritando, corran por sus vidas, todos vamos a morir. Esto pasó, esto realmente pasó. Obviamente nunca lograron que se les pagara esa cantidad porque, pues sí existía un daño moral y una afección a sus sentimientos y probablemente un estrés postraumático. Pero ¿cómo evalúas ese estrés postraumático por cabeza en 50 millones de dólares cuando ni siquiera la aerolínea en ese momento valía eso porque además estaba en proceso de bancarrota y bueno, son muchísimos temas? Entonces, entre mejor lo entendamos nosotros, mejor vamos a poder asesorar a nuestros clientes y mejor vamos a poder entender que si yo meto una demanda absurda de 500 millones de pesos, probablemente hasta el juzgador se va a reír y ni siquiera me va a tomar. Entonces, ¿qué es lo justo? O sea, la civil hecho siempre sea adecuada, sea pronta y sobre todo que no busque el enriquecimiento del afectado. Tiene que ser solamente para resarcir el daño, nunca para yo como conclusiones lo que les quiero dejar es que ya no hablemos solamente de una responsabilidad civil. La responsabilidad civil sigue existiendo y seguirá existiendo, pero ya tenemos que hablar de algo más profundo, que es el derecho de daños, de la responsabilidad civil como un derecho humano presente y que tenemos que ejercer todos, porque todos al final del día en nuestras actividades tenemos un riesgo y todos podemos causar un daño. El tema es, si yo causo un daño, ¿a qué estoy obligado a pagar? Y si a mí me causan un daño, ¿qué están obligados a pagarme y hasta dónde? Yo diría que el derecho de daños es el renacimiento a toda esta letra muerta que teníamos en nuestra legislación, que era hermosa, pero jamás se usó.
o se usaba mal para tratar de poner la dignidad de la persona en el centro. Y que además, bueno, también, de manera indirecta ya no, como comentaba al principio, ya no es una rama del derecho de las obligaciones. Ya está empezando a tomar su propio cuerpo para hacer su propia doctrina. Y si bien seguramente lo vamos a seguir viendo en el área de las obligaciones durante mucho tiempo, va a llegar un momento en que va a tener su propia área y su propia doctrina como tal, porque es un derecho completamente independiente, que en todo caso iría más de la mano con derechos humanos que con el derecho de las obligaciones. Y más si nos vamos a la teoría clásica mexicana que habla de que son actos ilícitos. Ya el tema de ilícito como tal ni siquiera tiene forma o cuerpo adecuado en lo que estamos viviendo al día de hoy. Porque sí, ilícito es una traducción de un writ en inglés, donde en la traducción literal tiene totalmente sentido, porque estás hablando de un wrongdoing, que sería causarle un daño a otro. Por supuesto, tiene sentido hacer un ilícito, pero si hablamos en un derecho mexicano como tal, el ilícito realmente en derecho civil ni siquiera debería de existir. Se maneja así, pero pues es un tema de tradición, de traducciones e incorporaciones de doctrinas de otros lados que de repente nada más lo agarramos, nos gustó, lo metimos a la licuadora, lo agitamos y salió así el licuado. Va a depender mucho de nosotros cómo lo sigamos pasando a las siguientes generaciones. Como ciudadanos, siempre vamos a tener esta obligación de entender cuál es este concepto del derecho de daños y buscar, pues, reducir todo este riesgo de causar un daño a otro, y que si llego a causarle un daño a otro, pues me haga responsable. Aquí radica muchísimo este tema de tener y contar con pólizas de seguros que nos ayuden a cubrir estos daños y saber hasta dónde nos va a cubrir este daño. Y como agentes de seguros, creo que aquí, más allá de solamente tener esta obligación a nivel personal de entender qué es una responsabilidad civil y qué es un derecho de daños, se viene la responsabilidad ética y moral y a nivel profesional de hacer que se cree una cultura de derecho de daños para que la entiendan tanto nuestros asegurados como las mismas aseguradoras, porque la realidad es que desafortunadamente las aseguradoras tampoco lo están entendiendo. Y están contratando abogados externos para que se los expliquen porque los mismos suscriptores no lo entienden. No voy a entrar en todos lados. Hay aseguradoras que tienen personal capacitado maravilloso, pero todos aquí sabemos que hay muchas aseguradoras que en los últimos 5 o 7 años han despedido a cantidad inmensa, sobre todo de sus jurídicos, y han metido a gente que no tiene experiencia y que no sabe ni siquiera de lo que están, o sea, no están empapadas con este tema de seguros. A mí se me hace una tristeza porque teníamos gente que era súper preparada y sabía muchísimo de temas de seguros y desafortunadamente de un día para otro dejaron de estar en estas aseguradoras y entró gente que pues que apenas está aprendiendo. Entonces, si yo veo que la persona con la que estoy trabajando apenas está aprendiendo, pues me toca a mí, agente de seguros, explicarle y decirle, ¿sabes qué? Pues sí está muy bonito lo que tú me estás diciendo, pero existen estos casos, existen estos antecedentes y ya no podemos solamente quedarnos con la responsabilidad civil que nos enseñaron en la escuela a los abogados, donde pues esto es letra muerta y no pasa y la gente no es responsable de premeditadamente medir qué daño pueda causar, pero que les salga más barato. Entonces, bueno, yo por mi parte, esa es la presentación que les quiero hacer. Si tienen dudas o alguna participación que quieran hacer, se las agradeceré muchísimo. Entonces, si quieren, abrimos un poquito los micrófonos, unos 15 minutos para poder dialogar o el tiempo que nos marque Alex. No estoy segura de cuánto tiempo tengamos. Tiempo ilimitado, lo que quieran, no hay problema. Perfecto, pues si alguien tiene dudas, comentarios o quiera platicar algo que les haya pasado y también les esté atorando, también pues usar este foro para esto. Una pregunta. Y, Una pregunta, ¿sí me escuchan? sí. Ah,
Soy José Luis Gaspar. Yo he visto que de repente algunos abogados dicen que el daño moral es igual al daño punitivo. ¿Eso es cierto? Volvemos aquí al tema de derecho clásico de responsabilidad civil mexicana. Si nos vamos a la responsabilidad civil clásica mexicana, sí es cierto, no porque sea lo mismo, sino porque se consideraba lo mismo al momento de llegar a una demanda. Nunca fue lo mismo, en la legislación siempre ha estado separado, pero el juzgador, por la razón que quieran, lo consideraba lo mismo. Y en la mayoría de las legislaciones estaba tapado. Tenías un tope si tú tenías un daño físico o, bueno, objetivo, medible, cuantificable de 200,000 pesos. Generalmente tu daño moral y punitivo mezclado, combinado, no podía ser de más de tres veces de esa cantidad. Entonces, por eso antes, sí, efectivamente, en la literatura o en la doctrina estaban separados, en la práctica eran lo mismo, pero ahorita lo que se está buscando es separarlo. Que tú como daño moral tengas un resarcimiento por el daño que se te causó a nivel emocional, espiritual, tu honra, y en el daño punitivo se castigue a la persona que comete el daño por haber sido muy negligente en su actuar. Para tener un daño punitivo tenemos que hablar de una negligencia grave, generalmente conocida por parte de la persona que genera el daño. Cuando hablamos de un daño moral, no necesita haber ni una negligencia ni una falta de responsabilidad grave, digamos. Simplemente con el hecho de, bueno, tuvimos un accidente de auto que causó que la persona perdiera la pierna, efectivamente perder una pierna a nivel emocional pues es desgastante, entonces se lleva una indemnización. Pero el que causó el accidente de tránsito tenía su coche en buen estado, lo llevaba a mantenimiento, manejó con precaución, simplemente en ese momento falló. Sería muy diferente si este auto no lo hubieran llevado a servicio durante 7 años y resulta que se queda sin frenos. Aquí ya hablamos de una negligencia grave que sería meritoria de daños punitivos. Generalmente los daños punitivos van a ser para empresas grandes, no va a ser muy raro que sea particulares, porque justamente hablamos de cuantías muy grandes. Y un particular, como nos comentaba el compañero Omar, es que el que chocó conducía un bochito de los años 80 y pues vende dulces en un tianguis. Si yo le pongo a esta persona un daño punitivo de 3 millones de pesos, ni siquiera, o sea, no va a ser justo y tampoco va a poder pagarlo. Pero si el dueño de este coche, que además era el responsable del mantenimiento, es Volkswagen, pues ahí ya la historia cambia, porque pues Volkswagen perfectamente tenía todo el conocimiento de que tenía que darle mantenimiento y servicio cada 6 meses a su coche. Una escuela que del Estado de México, una escuela pequeña, que era una primaria, tuvo una demanda porque el hijo fue objeto de bullying y se murió por bullying. Demandaron los papás y el juez, creo que dijo que eran 4 millones por daño moral. Sin embargo, algunos abogados decían que eso realmente eran daños punitivos. Entonces no supimos realmente, y ahorita yo ya lo entendí muy bien. Cuando es algo muy grave, entonces sí es punitivo. Algunas compañías de seguros te ponen como exclusiones el daño punitivo. Entonces, ¿qué va a pasar si una compañía me dice, no, es que fíjate que está excluido el daño punitivo, así que no te pago el daño moral? ¿Qué va a pasar ahí? La aseguradora tiene que tener como exclusión daño moral y daños punitivos. Si nada más te excluye daños punitivos, pero tú estás demandando daño moral, te va a tener que cubrir esta parte. ¿Qué pasa con el daño punitivo? El daño punitivo hasta la fecha prácticamente son muy contadas demandas las que lo están pidiendo. Casi siempre es a discreción del juzgador.
que decide, ¿sabes qué? No solamente te voy a indemnizar daño moral, también te voy a cobrar daños punitivos. Sí los puedes pedir, pero ahorita se está dando mucho esta otra parte. Entonces, como aseguradoras, la obligación de redactar bien las pólizas es muy grande, porque se supone que además tienes gente experta en estos temas, entonces no puedes cometer estos errores. Y si cometes este error, tú lo vas a tener que pagar. Sí, correcto, eso es muy cierto. Yo me he encontrado con abogados que desafortunadamente, será que acaban de iniciar la carrera, que contratan las compañías de seguros externos, que la verdad es que no entiende uno cómo terminaron la carrera. Digo, no sé qué pasó, yo te digo, bueno, fue una universidad patito posiblemente, algo así por el estilo, ¿no? Que no realmente, porque, y desafortunadamente por ahorrarse dinero, las compañías de seguros están contratando despachos jurídicos, donde esos despachos tienen mucha gente que está mal pagada, son abogados mal pagados, porque los contratan realmente recién salidos de la escuela, de la universidad, ¿no? Y es un problema eso, sí, tiene mucha razón, en todo lo que ha dicho, la verdad, mucha razón. Ojalá las compañías inviertan más en el personal realmente capacitado. Aquí se dice mucho que una compañía que sí sabe es GMX, que es una compañía que hay muchos abogados. Sin embargo, pues uno queda con la duda, ¿no? Porque dice, bueno, voy a buscar a GMX porque es una compañía que dicen que está especializada en responsabilidad civil, pero no sabemos, la verdad. Yo sí he recomendado a esa compañía porque he visto casos de otras compañías que desafortunadamente pues son opiniones muy diferentes, ¿verdad? Gracias, Yo porque no me ayudó mucho. Qué bueno. Mira, yo la verdad no puedo hablar directamente de esta aseguradora es mejor que la otra. Lo que sí puedo decir, no estoy segura. Tengo entendido que sigue ahí Tere Yáñez, justamente en la parte de responsabilidad civil de GMX. Yo le aprendí, ella ha sido una de mis grandes maestras, la admiro muchísimo, creo que es de las mujeres que más vino a romper esta idea que una mujer no podía tener un puesto directivo y más en una aseguradora, y que además es sumamente cuidadosa con sus casos de responsabilidad civil y más cuando hay fallecimientos. O sea, yo le admiro muchísimo eso, creo que esa es de las cosas que más le aprendí a ella. Siempre hay que estar como muy, muy involucrado. A lo mejor, obviamente, no puedes meterte en todos los casos porque sería imposible, pero sobre todo cuando hay casos que están muy complejos o que no son un directo sí o no, siempre está buscando como meterse con abogados que sepan lo que están haciendo, que estén muy informados. Yo no voy a decir que sea mejor empresa que otras o mejor aseguradora que otra, pero mi experiencia con GMX ha sido muy buena. Muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias. Me reviso. Permítame un segundito nada más para revisar los mensajes que hay. Bueno, aquí alguien comenta del caso de una enfermera en la afectación que tiene emocional para atender pacientes por COVID. Esto les voy a invitar muchísimo que se metan a las clases que va a estar dando Bruno de la Rosa. Incluso quisiera abrir el micrófono, no sé si andas por ahí, para que presentes un poquito lo que vas a dar. Estos son tipos de temas que él también va a tratar mucho porque la realidad es que el personal médico se encuentra en una situación muy complicada en este momento y las personas que traen pólizas de responsabilidad también van a tener que estar aprendiendo muchísimo. Entonces, no sé si ande por ahí Bruno. Sí, aquí estoy esperando a que terminaras. Adelante. No, bueno, al contrario, gracias Lindsay, creo que tu exposición, tu taller, al final de cuentas, expone muy bien que tanto los profesionistas del área de la abogacía, inclusive de las personas que tienen temas de responsabilidad civil, necesitan estarse capacitando constantemente.
Y ahorita en el tema que tú acabas de mencionar sobre las cuestiones del COVID o las enfermeras, pues bueno, se va a dar una plática la próxima semana, principalmente el lunes a las 11 de la mañana, Ciudad de México. Son 13 temas relacionados, concatenados con la medicina legal. Entonces, queremos dar un panorama mucho más específico de lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, principalmente en las regulaciones médico-profesionales, ¿no? Y cuál es la consecuencia del dejar de actuar acorde a una política que establezca ya sea un hospital o de manera privada. Lo que queremos es que el profesional de la salud tenga mejores herramientas para prepararse, para tener elementos para que no sean demandados o que no se les finque algún tipo de responsabilidad, ¿no? Que al final de cuentas, para el tema médico-legal involucra responsabilidad civil, responsabilidad penal, y si ya nos vamos a algunos temas en particular, si eres servidor público, es decir, un médico que trabaja para un hospital del sector público, te puede fincar la responsabilidad administrativa también. Entonces, existen diferentes caminos que podemos abordar, que podemos platicar en este taller de medicina legal, ¿no? Que se va a impartir la próxima semana. Gracias, Lindsay. Oh, gracias. De verdad, a lo mejor lo ven muy joven, pero Bruno es de las pocas personas que en México está sumamente capacitado en temas de responsabilidad médica y en derecho médico y todo ese tema, de verdad. Yo creo que hay muy pocos profesionistas que saben de eso. Mis respetos. Se las recomiendo muchísimo. De hecho, yo es algo que voy a tomar. He tenido el privilegio de entrar a un par de sus clases y son maravillosas. Pregunta Rocío, el monto mínimo para RC. ¿Cómo determinar la suma? Ya que he tenido clientes que le preguntan cómo saber el monto que ellos necesitan. Esta es una pregunta muy difícil y muy delicada porque va a depender muchísimo, primero, del área en la que se desenvuelva. Idealmente esto no lo debería de determinar el agente de seguros. Para esto la empresa debería de contratar a un gestor de riesgos o un administrador de riesgos que efectivamente le dijera, ¿sabes qué? Si te pasa el peor escenario, esta sería la cantidad de la que serías responsable. Eso en México no pasa y las aseguradoras tampoco ayudan mucho. Hay casos muy contados cuando son empresas grandes en los que llega la aseguradora a nombrar a una persona. Yo la verdad es que solamente lo he visto para aviación y para marítimo. Se supone que debería de ser en general, que si tú tienes una fábrica, vaya un inspector de la aseguradora y él te haga una evaluación y te diga, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que tu RC sea de esto. Existe, yo no lo he visto, pero se supone que sí existe. Es muy común en embarcaciones y en aviación que va una persona, revisa, ve cómo está la embarcación y todo, y ya determina, ¿sabes qué? Tu RC es de tanto porque tu tonaje es tanto, el daño que puedes causar es tanto. Pero también tenemos el hecho que tanto en responsabilidad civil marítima como aérea, hay convenciones internacionales que nos marcan una responsabilidad civil diferente. Entonces, que bueno, también ahí si les interesa, coméntenle a Alex y podemos dar una plática sobre responsabilidad civil marítima o de derecho de seguros marítimo, derecho de seguros de aviación. Sí, Un comentario, perdón, un comentario nada más ahorita respecto a lo que acaba de decir nuestra expositora. Platicando con administradores de riesgos gringos, ellos me dicen que la suma asegurada mínima de responsabilidad civil es lo que vale la empresa. Es lo que me decían. Si la empresa vale muchos millones, esa debe ser. A mí me pedían, cuando yo trabajaba en brokers internacionales aquí, me decían los administradores de riesgos, quiero que mi empresa en México tenga una suma asegurada de lo que vale la empresa. Y yo le decía, sabes que no consigo, ninguna compañía me quiere dar esa suma asegurada. Tenía que contratar con varias compañías de seguros para cumplir el requisito que ellos me pedían, ¿no? Pero el principio de ellos es, lo peor que puede pasar es que tengas que vender la empresa para pagar los daños. Eso es lo que sí, decían efectivamente, ellos, porque
¿qué es lo que se ve como en el derecho tradicional de responsabilidad civil? Que la empresa va a responder con sus bienes. El tema es que esto ya está un poquito complicado porque, pues sí, se supone que no te pueden demandar por más de lo que vales, pero ¿qué pasa cuando no están muy claras las cuentas de cuánto vales? Que es justamente lo que mencionábamos en el caso Caporo. En ese caso en particular, pues resultó que las cuentas que daba el contador no cuadraban con lo que valía la empresa y valía muchísimo Normalmente. menos. Entonces, pues, tenías una empresa que valía 5 pesos, pero tu responsabilidad civil era de 5 millones porque pues eso era lo que según tu contador había valorado. La verdad es que, pues sí, efectivamente las aseguradoras es muy difícil que te den una responsabilidad civil o una cobertura por lo que vales, debería ser lo correcto. Generalmente cuando son empresas grandes, lo que se hace es que se contratan pólizas, se le llaman pólizas sombrilla, que aquí lo que va a Umbrella. pasar es... Sí, Sí, la ¿qué va a sombrera. pasar si tú... Sí, la sombrela. Que si tú tienes, tu matriz está en Alemania, pues tienes una póliza con Hannover y esta te va a cubrir tus excesos de RC que no te cubre el país en particular. Entonces, si yo aquí en México tengo un daño de 5 millones de pesos, pero mi RC solo me cubre 1 millón, pues va a entrar mi póliza umbrella, mi póliza sombrilla y va a cubrir los 4 adicionales, que generalmente van a estar colocadas en el mercado inglés, en el mercado americano, y aquí entra el tema de reaseguro, que también puede ser un tema que si les interesa podemos platicar, cómo operan los reaseguros, sobre todo en estos daños que son muy, muy grandes o en estas pólizas de responsabilidad civil muy grandes, que generalmente vienen muy ligadas como a Lindsay, Muchas gracias. transportes mayores o a temas de aviación. ¿Qué pasó? Muchas gracias. Sí. Sí, adelante, yo soy feliz y ustedes que platicar estos temas y de verdad les agradezco mucho esto que están haciendo, exponer sus conocimientos al público en general. Muchas Mira, gracias por querer este proyecto. Tú y Bruno fueron de los sí. primeros pues, que me dieron la confianza y les quiero agradecer mucho todo esto. Así que cuando Mira, quieran exponerlos, me dicen. Yo lo subo a la sí. página web, me dicen fecha y hora y me encargo de todo lo demás. Mira, perdón, Alejandro, nada más le iba a comentar, lo que va a comentar Bruno es muy interesante, porque aquí en México tenemos la CONDUCEF, digo ¿cómo se llama? La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la CONAMED. Conamet. Y se supone que cuando alguien sale pues con alguna negligencia médica, acude a la CONAMED. Pero ahí hay un problema. La mayoría de la gente ya dice, ya no voy ahí. ¿Por qué? Pues porque no me sirve para nada. Y entonces mejor contrato un abogado y mete una demanda penal. Eso es lo que está pasando. Y bueno, es muy interesante. Ojalá yo me apunto, por supuesto, para escuchar. Y lo demás de reaseguro también es muy interesante. La verdad es que felicito a Alejandro porque estas exposiciones de expertos como ustedes nos ayudan mucho a nosotros, yo soy maestro, yo soy profesor de seguros, y enseño a los agentes de seguros, y me interesa mucho dejarles a ellos la inquietud de que las sumas aseguradas deben ser suficientes, porque si no, hay empresas que tienen una suma asegurada de 1 millón de pesos, cuando la empresa vale 500 millones, no puede ser, ¿verdad? Muchas gracias. mira, José Luis, aquí les voy a contar un caso que estrictamente como yo participé, se supone que no debería de poder comentar al respecto, pero como se volvió público y el mismo gobierno publicó la información, pues ya no tengo esa limitación. En el caso, creo que todos aquí recordaremos el caso en el que falleció Muriño hace unos años. Y el avionazo. Esa aeronave estaba asegurada por $1 millón. Ustedes me dirán si eso es suficiente y adecuado para una aeronave. Por supuesto que no. Alcanzó para 38 autos. O sea, en 38 autos se comió la póliza y se comió la suma asegurada. Obviamente, las cantidades de responsabilidad que habían eran inmensas y todo precisamente, pues, por una suma de factores entre querer una prima muy baja, querer ganarse este mercado, una aseguradora que acababa de entrar a México comprando la cartera de otra aseguradora. Se sumaron tantas cosas que no hubo una verdadera valoración del riesgo.
sobre todo en tema de responsabilidad civil, imaginando que no podía pasar algo así. Y pues aquí como agentes, digo, yo no soy agente, pero sí les admiro mucho, porque como agentes al final del día tienen que imaginar lo inimaginable al momento de recomendarle a sus asegurados cómo van a trabajar. Me preguntan aquí libros sobre responsabilidad y derecho de daños. La realidad es que no hay mucho material. Aquí es meterse a la Convención Americana de Derechos Humanos. Tienen 2 artículos en particular que hablan del derecho de daños. El artículo 1 de la Constitución, que también maneja este tema, y lo demás, hasta los mismos legisladores, ellos mismos comentan que pues son casos internacionales de doctrina como los que les manejé yo ahorita. El amparo que les comenté, ese prácticamente podría considerarse la mejor literatura que tenemos ahorita porque no hay mucha. Aquí es donde entramos a este tema del derecho mexicano, se está volviendo sumamente híbrido. Primero fue con el derecho penal que empezó a tener los juicios orales, que empezó a incorporar como abiertamente este tema de otras legislaciones. Pero aunque no se mencione, también en el derecho civil se está haciendo. Nunca, creo que nunca nos volveremos un sistema como el anglosajón, pero sí cada vez estamos incorporando más, aunque no se diga abiertamente que estamos incorporándolo. Entonces, pues los casos que les comenté, esos vale mucho la pena leerlos. Son chiquitos, los pueden encontrar. Me parece que solamente vienen en inglés, pero son casos cortitos donde les explican qué pasó, qué determinó la corte. Varios de estos casos están incorporados dentro del amparo que les comenté. Por lo menos el del caso de Prickett, estoy segura que ese sí viene. Pero todavía sí tendrían que irse pues al Código Civil de su localidad y el federal para más o menos entenderlo. Y les voy a buscar un par de libros porque es como un poquito complicado. Estaba ahorita leyendo uno que es justamente de medicina y responsabilidad civil en el seguro. De verdad no entendí, o sea, son como 134 páginas que no me dijeron nada. Entonces tampoco les quiero recomendar algo que no, pues que no les va a ayudar muchísimo, pero les voy a buscar y con gusto se las hago llegar. Y, Omar, claro, sí puedes hacer la pregunta. Muchas gracias. Mire, maestra, es una pregunta un poco técnica y usted sabe como abogada que hay conflictos a la hora de resolver juicios. Hay conflictos en cuanto al derecho sobre su interpretación y hay conflictos en cuanto a los hechos. Teoría de la argumentación jurídica. Muy bien. Este asunto me llamó la atención. Se lleva en Chile. Este asunto llega hasta la Corte chilena y es el siguiente. Una empresa se dedica a ser arrendadora financiera y obviamente le renta vehículos a terceras personas. Esta tercera persona, ya sea persona física o moral, comete un acto ilícito, priva de la vida a una persona. Por cuanto hace la persona física o moral que priva de la vida, pues está obligado a pagar una indemnización. Pero los abogados metieron al baile a la arrendadora financiera. Ajá. Conforme a la teoría de la responsabilidad civil objetiva, es suficiente el uso de mecanismos peligrosos que por su velocidad, peso, corriente eléctrica generan un daño. Y la teoría de la responsabilidad civil subjetiva entra el elemento volitivo, ¿no? Puede ser negligencia, puede ser culpa o incluso puede ser dolo, que ya es materia penal. Aquí la Corte analiza si es posible que también tenga que indemnizar la arrendadora financiera. A opinión de la Corte chilena, manifiesta que no. ¿Por qué? Porque la arrendadora financiera no tiene la manipulación sobre esos vehículos. Espérame tantito, Omar, les pido un favor. Así, perdón. Omar, te estás cortando. Les puedo pedir si cierran sus micrófonos y apagan sus cámaras porque si no, no puedo entender bien lo que Omar me está comentando. Muy bien. Gracias. Perfecto. Comentaba que
se quería demandar a la arrendadora financiera y la corte determinó que no. ¿Por qué? Porque la arrendadora no tiene una manipulación directa en los vehículos. Es decir, no puede establecer para qué uso se le va a ocupar. Así lo determinó la corte chilena. Me gustaría saber cuál es su opinión de usted. ¿Se debió de haber condenado a la arrendadora financiera bajo la teoría de responsabilidad civil objetiva o hizo bien en quedarse con la subjetiva? Sería todo. Se me cortó un poquito lo primero que comentaste. Si entendí bien, una persona renta un coche y mata a alguien más. Efectivamente. Ok. ¿Qué pasa con Chile? Si hay un país a nivel Latinoamérica que está avanzando rapidísimo con responsabilidad civil y con derecho de daños, bueno, en general con todo el tema jurídico, pero específicamente en estas áreas, es Chile. Chile, mis respetos, creo que son de las mejores legislaciones y más explicadas, mucho a la doctrina que nosotros estamos teniendo, viene de Chile, porque ellos van, digamos que si nosotros vamos a pasitos de bebé, ellos ya están corriendo su maratón, con sus salvedades, como en todos los países, ¿no? Pero aquí al final del día, creo que lo que ellos están haciendo es una evaluación muy buena del nexo causal. Al final del día, si tú tienes una impericia que causa un daño a otro, la responsabilidad es tuya. Sin embargo, si esto hubiera sucedido porque el vehículo no contaba con un mantenimiento adecuado, ahí sí creo que se deberían de haber enfocado completamente a la responsabilidad civil objetiva y decir, ¿sabes qué? Tú eres el dueño, tú pagas. Sin embargo, como en este caso el auto se encontraba en buen estado, a mí me parece muy, muy bueno lo que está haciendo Chile, porque justamente se está enfocando como en esta parte legal de darle a cada quien lo suyo y decir, si eres el dueño, pero tú no cometiste esto, y tú hiciste lo adecuado como una persona razonable para que no sucediera. Sin embargo, creo que hay que tener como más elementos en el caso. Sobre todo, por ejemplo, este tema de responsabilidad civil subjetiva, de decir, bueno, ¿qué tanta voluntad tuvo esta persona para causar el accidente? ¿Y qué tanto estuvo involucrado el auto? Entonces, creo que es como, son casos muy interesantes, pero creo que necesitamos tener más contexto para poder decir si estoy de acuerdo con lo que dijo el tribunal o no. Yo creo que sí, precisamente como en esta parte de buscar que sea una indemnización justa, y porque generalmente en los contratos de renta, el seguro de responsabilidad civil del carro, o sea, se tienen dos seguros de responsabilidad civil. Generalmente tienes el propio del carro y el que contrata a la persona que va a conducir y que solamente es para él, y generalmente entran dos personas. Entonces creo que aquí mucho también era cuál de los dos contratos de seguro tiene que entrar, ¿no? El de la persona que conducía o el del auto. Si no tenías este tipo de contratos de que vaya directamente a nombre del conductor, pues también ahí a lo mejor ya estás entrando como a una deficiencia que pues puedes incorporar y que les puede servir de manera ejemplar a las arrendadoras para ahora sí asegurar a tu conductor y obligar que contraten estos seguros. Pero sí, creo que son casos muy interesantes que necesitas tener como mucho más profundidad de qué es lo que pasó para poder emitir una opinión. Muy bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias, la verdad, esto es un excelente curso. Mis respetos y admiración para ti, la verdad, dominas ese tema a la perfección. Yo honestamente aprendo mucho de ti, también de Omar, excelentes aportaciones, también del maestro José Luis, y pues esperamos el próxima semana, bueno, yo con ansias para ver lo de la
ahora sí, del tema médico-legal, que es un tema, honestamente, si a mí alguien me consulta, yo me refiero con alguien más. Yo no domino ese tema, porque me meto en camisa de 11 varas. Entonces, mis respetos para ustedes por estos temas y pues, a todos ustedes por asistir también. Muchas gracias. Perfecto. Pues no sé si queda alguna otra duda, pregunta o comentario que quieran hacer. Pues les agradezco muchísimo haber participado. Espero que hayan aprendido un poquito. Son temas que podrían darnos para mucho, mucho tiempo. Entonces yo lo que traté de enfocarme creo que es algo que a mí me parece muy importante en este momento. Porque si bien a lo mejor todavía no es lo que estamos viviendo al día a día, es el futuro de la responsabilidad civil y que todos los días vamos a estar cada vez viendo más y viviendo más y que nosotros podemos pues poner nuestro granito de arena para que si nos vaya a tomar los 10 años que ya llevamos, en lugar de que sean 30, pues sean otros 5 años nada más, ¿no? Entonces, pues espero que les funcione, que les sirva. Y voy a tratar de buscar estos libros para poderles mandar algo que les pueda ayudar, a lo mejor de literatura como respaldo. Pues por mi parte ya es todo. No sé si el licenciado Alejandro tenga algo más que decir. No, más que muchas gracias nuevamente a cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana para la exposición del maestro de La Rosa. Muchas gracias de verdad y tengo un excelente pues resto de día e inicio de semana también. Felicidades, Lindsay, y muchas gracias, Alejandro. De nada, maestro. Muy interesante, gracias. De nada. Gracias, Alejandro, muchas gracias. Igual. Muchas gracias, Lindsay. Felicidades. Aquí, Bruno, gracias. Pues ya me paso a retirar porque voy a ir a correr a la playa. Aquí son las 6, todavía alcanzo. Nos vemos. Muy bien, hasta luego. Pues hasta luego, gracias por participar a todos y espero que nos veamos en otra platiquita. Hasta luego. Excelente, excelente. Luego nos vemos.